Bienvenidos a un episodio más de Cómo Aprender. Hoy aprenderemos qué es HTML y HTML5. Muy bien, para que podamos crear un sitio web necesitamos saber un lenguaje con el que podamos crear todos los elementos web. Con elementos me refiero a todo lo que vemos cuando estamos dentro de cualquier página, a los botones, opciones múltiples, cajas de texto para escribir y el texto en sí. Y ese lenguaje es HTML. HTML es Hypertext Markup Language, que significa en español lenguaje de marcas de hipertexto. HTML funciona a base de etiquetas. Una etiqueta es una instrucción con la que creamos un elemento HTML, como un botón por ejemplo. Todas las etiquetas tienen dos partes, abren y cierran. Cada una de las partes empieza con un símbolo de menor que y termina con un símbolo mayor que. La única diferencia de la parte que inicia con la que cierra es que la parte que cierra tiene una barra después del símbolo del menor que, y todo lo que está en medio de esas dos partes es lo que se afectará. Todo esto es lo que conforma HTML. HTML suele combinarse con otros lenguajes como CSS y JavaScript. Cada uno de ellos funcionan como un complemento a nuestro código. Por ejemplo, CSS aporta toda la parte bonita a nuestro sitio, como colores, animaciones y algunas otras cosas. Y con JavaScript le agregamos esa parte de funcionalidad a los botones cuando los presionamos, que hagan algo específico para hacer nuestro sitio más interactivo y hasta incluso crear juegos o desarrollar herramientas más avanzadas. HTML ha ido evolucionando al igual que todo. Su predecesor fue HTML4, con la última actualización en 1999, hace mucho, y de ahí evolucionó en HTML5 en el año 2014. Los cambios logrados con HTML5 lo han hecho volverse veloz. Antes, al cargar HTML en un dispositivo que no era una computadora, la velocidad de navegación era demasiado lenta porque no había compatibilidad entre los dispositivos. Eso se solucionó con la llegada de HTML5 porque muchas etiquetas cambiaron. Un div normalmente se ocupaba para cualquier cosa, pero se crearon muchas nuevas etiquetas para realizar esas mismas tareas, por lo que se hicieron más eficientes. Además, HTML5 se volvió capaz de hacer cosas que antes se tenían que hacer con herramientas como JavaScript, Flash o Silverlight. Y no estoy diciendo que ya no sean necesarios, de hecho es muy necesario, pero es que ya incluye herramientas que nos simplifican muchas cosas que antes tomaba mucho tiempo hacer con Flash o con JavaScript. Por ejemplo, incluir elementos multimedia, audio, video, gráficos, vectoriales, animaciones y juegos, los cuales los veremos más adelante. También de lo nuevo que hay es que tenemos mejores controles de formularios. Podemos tener controles para capturar un correo electrónico, un número de teléfono, una URL, un cuadro de búsqueda, crear un deslizador, un campo numérico, selector de fecha y hora y hasta un selector de color. Así que si no quieres perderte todo esto puesto en práctica, suscríbete al canal. Se viene todo un montón de información que te va a ser muy útil cuando quieras desarrollar tus propios proyectos web y lo vas a poder aprender aquí en Cómo Aprender.